¿qué nuevos desafíos ves para enseñar a leer y a escribir, sobre todo en el nivel superior, que falta como generar esa mirada de la disciplina, absorber ese lenguaje de la disciplina? ¿Cuáles son los desafíos para enseñar a leer y escribir en las disciplinas cuando las máquinas pueden generar cualquier tipo de texto? Si hablamos de la lectura, yo formo parte de un proyecto de investigación que se llama Investigar en Red, que vos lo mencionaste, Mariana, en el cual estamos indagando junto a cerca de 50 universidades de toda Latinoamérica cómo se informan los estudiantes de carreras de comunicación y periodismo de la región, ¿no? Con esta idea de la lectura transmedia que estaba diciendo, ¿no? Con un concepto amplio de lectura, pero puntualmente textos informativos. Una de las cosas que está saliendo justamente antes de esta charla estábamos terminando con un equipo de investigadores de una de las universidades que forma parte del proyecto, un artículo sobre lo que se denomina conciencia algorítmica, que tiene que ver con de qué manera los estudiantes, en este caso los usuarios, los lectores, consumidores de noticias, qué conciencia tienen de la influencia del algoritmo en la información que les llega, ¿no? Esta idea de las burbujas, ¿no? Hay como una bibliografía atrás de esto diciendo, bueno, los algoritmos te dominan, las plataformas te determinan qué información te llega a vos, nos encierra en burbujas informativas que tiende a la polarización, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo que nos interesaba a nosotros es ver qué espacio de negociación había con el algoritmo. Claramente, si vos me preguntás en lo que tiene que ver con la lectura o el consumo de noticias, la inteligencia artificial que más está influyendo ahí son precisamente los algoritmos que van por contrabando, por cierto punto, ¿no? Lo que decíamos recién, son como esas lecturas escondidas, te ofrecen no solo el consumo de noticias, ¿no? Estamos acostumbrados a lidiar con los algoritmos en las cosas que vemos en las plataformas de streaming, en las sugerencias que nos llegan a través de las redes sociales de a quienes pueden ser tus amigos, los que vieron tus amigos que te puede interesar o los productos que consumís, etcétera, etcétera. En la cuestión de la lectura, lo que va apareciendo fuerte es un cierto grado de conciencia algorítmica, esto es tener presente de qué manera estos estudiantes de comunicación y periodismo, que son como un público, por así decirlo, especial dentro de los jóvenes de 18 a 24 años que nosotros entrevistamos, hicimos 97 focus group en 38 universidades de la región, o sea, un número interesante. Esos focus group están integrados por 6 a 8 estudiantes, o sea, que tenemos una muestra bastante interesante de estudiantes, y lo que aparece es una fuerte conciencia algorítmica en el punto de entender que los algoritmos condicionan la información que te llega, que te deja fuera de ciertos temas, son a veces cuestiones que se tratan en la facultad, se habla de estos temas, pero una débil agencia algorítmica, que es cómo provocar agencia con esto, o sea, qué herramientas tener como para lidiar con esto. O sea, muchos se quedan en esto de decir, bueno, educo al algoritmo, así lo decían, educo al algoritmo indicándole sobre qué temas me quiero informar, o incluso visito fuentes diversas, derecha, izquierda, ¿no? De distintos partidos políticos, cuando quiero tener un panorama más completo de las cuestiones, porque si no me va a llegar siempre una sola versión, ¿no? Pero hay mucha ingenuidad sobre el funcionamiento de los algoritmos, o a veces algunos atribuyen a cuestiones de azar, o bueno, esto me llegó, porque hice clic acá, o porque... Entonces ahí es donde nosotros lo que vamos viendo, la necesidad de alfabetizar críticamente en el uso del algoritmo, lo que tiene que ver con la lectura, ¿no? En este caso de noticias, pero lo podemos ampliar a otros fenómenos. Luego lo que tiene que ver con la escritura, sí, esto que están planteando claramente es todavía la academia, la universidad no está lista, no están creadas las condiciones para una inclusión crítica de las IA generativas en términos de los trabajos que vamos a pedir. El otro día en la Universidad Austral, donde trabajo yo, justamente tuvimos un espacio de discusión sobre estos temas, y yo sinceramente, lo digo así para provocar un poco de discusión, como decía recién Karen, me plantearía sinceramente, seriamente, la persistencia de las evaluaciones escritas en el ámbito universitario. O sea, pedirle a alguien algo escrito, por lo menos sepamos que van a usar la IA para hacerlo. Partamos de esa base. Estoy en contacto con esto que vos estás comentando, Marian, por tesis que estoy dirigiendo, o por el diálogo que tengo con mis estudiantes de la universidad. Ellos la usan todo el tiempo. O sea, o esto que decías vos, no concibo mi vida, porque no solamente para escribir un ensayo para la facultad, sino para cualquier tarea. Entonces, blanqueemos esa situación y metámonos en esa conversación. ¿Qué estoy haciendo yo? Por ejemplo, yo dicto una materia de tecnologías de la información y la comunicación. Precisamente en la carrera de comunicación no puedo no hablar de estos temas, ¿no? Entonces, este cuatrimestre tomé una decisión. Yo tomé la iniciativa y dije, bueno, usemos Notebook LM para estudiar. Entonces, creé una carpeta Notebook LM, les puse toda la bibliografía ahí y les dije, no consulten a ChatGPT para el final. Vayan al Notebook LM, que están las fuentes que yo seleccioné, que son los autores que forman parte de la bibliografía de la materia. ¿Por qué? Porque después te encontrás con que van al parcial, al final, o lo que sea, te recitan cosas que las sacaron, vaya a saber de dónde, ¿no? Y precisamente ayer tuve final con los chicos, estudiantes de 19, 18, 19 años, y ellos me decían, no, hicimos la prueba, le preguntamos a ChatGPT, y como sabemos nosotros,
nosotros que alucina y demás, porque no sabemos de dónde saca la información, tiraba cosas que no tenían nada que ver con los conceptos de los autores. Entonces fuimos a Notebook LM y por lo menos ahí tenías el texto, la fuente original, ¿no? Bueno, después podemos debatir hasta qué punto se quedan con el resumen, con la pregunta y no van al texto completo. Si hace falta leer el texto completo o qué textos conviene que lean completo y cuáles simplemente consulten. Ahí hay otra discusión que hay que dar en la academia, decir, bueno, ¿cuánto le vamos a pedir a los estudiantes que lean en este contexto donde leen menos en cantidad como leíamos quizás nosotros, que no teníamos, digo nosotros, las generaciones anteriores, que no teníamos ese acceso que hoy tienen los estudiantes a multiplicidad de fuentes y no solo textuales, ¿no? Entonces, ahí me parece que estamos en una zona gris que todavía creo que no logramos abandonar la mirada de retrovisor, como dice McLuhan. Precisamente en la previa te comentaba Mariana, hay un artículo que está circulando y haciendo mucho ruido en estos momentos, además del que acaba de comentar Karen, que es un estudio del MIT, que fue una prueba muy piloto, con una muestra muy pequeña, poco representativa, o sea, hay que tomarlo muy con pinzas, pero son esas notas que enseguida aparecen en los diarios con una mirada, digamos, casi apocalíptica de estas cuestiones, porque eso vende mucho más que todo lo otro. El estudio principalmente sometía a estudiantes que usaban la IA para hacer un ensayo, los que no usaban la IA, los que usaban un buscador, ¿no? Entonces, conclusión, los que usan la IA para hacer un ensayo, hay una parte del cerebro, esto lo hacían con mapas de calor, como las tomografías que se hacen del cerebro, digamos, donde se veía que las neuronas no se mueven ahí, no pasa nada, porque usan ChatGPT. Entonces, de ahí sacamos la conclusión, bueno, los estudiantes que usan ChatGPT no usan, no tienen sentido crítico, digamos, ¿no? Entonces, de ahí tenemos que ver qué hacemos con eso. Le vamos a seguir pidiendo lo mismo que pedíamos hasta este momento, vamos a poner todos nuestros esfuerzos en tratar de ver si copiaron o no, o si usaron qué porcentaje usaron de IA generativa para hacer un ensayo o un trabajo o no, o jugamos este juego y vemos de qué manera establecer nuevas pautas sin abandonar la lectura académica concentrada y demás para determinados momentos, pero tomando en cuenta estas herramientas y ver qué provecho le saca. Pero todavía coincido que nos falta mucho por recorrer, hay que discutir mucho el tema y ponerlo en blanco sobre negro, discutirlo, hablar con los estudiantes te lo dicen medio así ocultamente, pero cuando les preguntas, digamos, te lo reconocen, digamos. Si uno va directamente diciendo, bueno, muchachos, yo sé que ustedes la están usando, bueno, ¿cómo la usamos críticamente? ¿Dónde buscamos? ¿Cuál conviene? ¿Para qué cosas? ¿No? Y creo que ahí podemos aportar algo más interesante que hacer de cuenta como que si no la usaran y seguir pidiendo lo mismo que veníamos pidiendo hace 20 años, ¿no?